bastantes estructuras óseas respecto al eje axial y vamos a empezar con lo que es el cráneo, ¿sí? Para pasar con lo que es la columna vertebral y parte de lo que es la pared torácica, ¿no? Me vuelvo a presentar, mi nombre es Cristel Castillo y bueno, vamos a empezar porque es bastante información el día de hoy. Entonces, para empezar con lo que es la base de cráneo, debemos recordar primero qué es lo que nosotros entendemos como cráneo, ¿sí? Y para ello vamos a empezar con el concepto de cabeza ósea. Nosotros vamos a... ¿sí se puede ver? Es verdad, muchas gracias. A ver. Entonces aquí... Listo, ahora sí. Bueno, como decía, vamos a empezar mencionando conceptos básicos como lo que es cráneo y para ello vamos a mencionar el concepto de cabeza ósea. Nosotros hablamos de cabeza ósea como toda la estructura ósea, ¿cierto? Que va a estar ubicada por sobre la primera vértebra cervical o también conocida como atlas, ¿no? Toda esta estructura, entonces, sobre la primera vértebra cervical es lo que nosotros vamos a conocer como la cabeza ósea. Esta cabeza ósea, en conjunto, se va a dividir en dos porciones. Una porción superior y posterior, ¿no? Que es conocida como cráneo, o también llamado por algunos como neurocráneo, y otra porción que es inferior y anterior, que es conocido como macizo facial, cara o viscerocráneo, ¿sí? Entonces, en cuanto al neurocráneo o cráneo a secas, que es lo que vamos a ver ahora, este va a encerrar toda aquella estructura que nosotros vimos ayer que se conoce como encéfalo, ¿sí? Y básicamente va a estar conformado por 8 huesos. 4 de estos huesos van a ser impares y siempre se van a ubicar en la línea media. Y otros 4 van a venir de 2 huesos pares, ¿no? Que van a ser el temporal y el parietal. Desde anterior hacia posterior, nosotros vamos a tener primero el frontal, ¿sí? En la línea media. Luego vamos a tener al etmoides, si lo viéramos por dentro, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por detrás del etmoides tenemos al esfenoides. Y por último, en la parte posterior vamos a tener al occipital. Entonces, en toda la línea media tendríamos al frontal, por dentro tendríamos al etmoides, luego tendríamos al esfenoides, que está por detrás, luego tenemos al occipital. Estos 4 van a ser los huesos que van a estar en el centro y que van a dar lugar a inserción para el temporal, ¿sí? Y el parietal, que van a estar a ambos lados, ¿no? Que van a ser pares. Cuando nosotros tengamos todos estos huesos unidos, tendremos lo que se conoce como el neurocráneo. Y vamos a poder dividirlo también en dos partes, ¿no? Una parte superior, que es conocida como la bóveda o la calota, que está en amarillo, y una parte inferior conocida como la base, ¿no? La base de cráneo. ¿Qué estructuras nosotros vamos a tener como referencia para separar calota de base? De forma sencilla diremos 2 puntos de referencia. El punto anterior va a ser conocido como la glabela y el punto posterior va a ser conocida como la eminencia occipital externa. Entonces, si nosotros trazáramos un plano, ¿no? Una línea desde la glabela hasta la eminencia occipital externa, entonces nosotros podremos separar lo que es calota de base, ¿no? Esto, de hecho, va a variar según bibliografías. Algunos autores van a agregar algunos otros puntitos más y los vamos a ver más adelante. Pero para no complicarnos, podemos tomar la estructura base, ¿no? Glabela y eminencia occipital externa. Además, en el cráneo nosotros vamos a poder encontrar algunos huesitos que se conocen como huesos suturales. Los huesos suturales van a ser aquellos huesos que van a estar dentro o entre las suturas, ¿no? Que van a ser esta forma de articulación entre los huesos del cráneo, ¿no? Que van a ser huesos planos. Entonces, en algunas ocasiones, nosotros, cuando veamos a las suturas, y lo vamos a ver en el taller, encontraremos algunos pequeños huesitos entre suturas y suturas. Estos van a ser los huesos suturales. ¿Sí? Bien, entonces, para nosotros poder ver la base del cráneo, que tiene bastantes relieves, primero vamos a ver
cada uno de estos huesos para ir ubicándolo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con el hueso frontal. El hueso frontal, que es lo que nosotros vamos a tocar en nuestra frentecita, va a estar compuesta por dos porciones. Una porción que es vertical, ¿sí? Y otra porción que es horizontal. ¿Ven? Vertical y horizontal. Ahora, vamos a tener a su vez dos caras. Una cara externa, que es lo que nosotros tocamos, ¿no? Por fuera, nuestra frente. Y una cara que es interna, que es la que va a estar en relación con el lóbulo frontal, ¿sí? Que es lo que ayer veíamos, ¿no? En la clase. Entonces, por su disposición, si nos damos cuenta, se dice que tiene una forma de concha, ¿no? Porque cuando nosotros lo unimos, nos da esa apariencia justamente curva, como si fuese una concha. Y vamos a tener que parte de ella va a estar formando lo que es parte de la cavidad orbitaria. Por eso, cuando nosotros hablábamos ayer del lóbulo frontal que se va a ubicar por la cara interna, hablábamos de regiones orbitarias, ¿no? Básicamente por la órbita, que es que se va a formar en conjunto para nosotros poder albergar lo que son los globos oculares. Listo. Entonces vamos a ver algunos relieves en este huesito y van a ser los siguientes. Primero, la estructura que nosotros tomamos como referencia para cortar lo que es calota de base de cráneo, que es la glabela, ¿no? A los lados vamos a tener lo que son los arcos superciliares, que es donde nosotros normalmente vamos a tener ubicadas a nuestras cejas. Y vamos a tener también a las crestas laterales, que van a ser la continuación, ¿no? De lo que viene a ser la órbita. Entonces terminamos la órbita y lo que va a dar lugar para ya articularse con el temporal van a ser las crestas laterales. Esto es la cara externa. También vamos a tener que el hueso, el frontal, va a relacionarse en parte con la porción nasal, ¿no? Para formar nuestro tabique nasal, bueno, nuestro puente nasal. Y este va a ser conocida como, por ejemplo, la espina nasal, que es la que vamos a ver más hacia inferior. Y nos vamos a dar cuenta que hay una estructura que parece una herradura, ¿cierto? Y que tiene huequitos. Esta estructura se conoce como la escotadura etmoidal y nos va a servir para poder articularlo justamente con el etmoides. Y tiene huequitos porque tanto etmoides como esta porción van a estar relacionados con algunos senos paranasales, ¿no? Entonces van a estar cubiertos de mucosa cuando estén unidos, articulados, y bueno, van a tener la función de ser cavidades llenas de aire, por eso es que son bastante perforadas, ¿no? Listo. Ahora, algo más que vamos a encontrar, si es que nosotros vemos al frontal, son dos fositas. Una fosita que está hacia lateral y la podemos recordar justamente por lateral con lacrimal, y una fosita que está hacia medial, o también llamada fosita troclear, porque a este nivel va a venir a articularse el tendón de, o la tróclea, ¿no? Del músculo oblicuo mayor del ojo. Luego, la cara que nos va a interesar un poco más, porque es lo que vamos a ver en la base de cráneo, es la cara interna. Recordamos que ayer hablábamos de algunas estructuras en lo que es la morfología externa del cerebro, ¿cierto? Bien, nosotros vamos a tener que el cerebro va a dejar sus impresiones en la porción horizontal del hueso frontal. Es como si nosotros hubiésemos cogido nuestro cerebro, ¿cierto? Y lo hemos puesto sobre estos huesitos y se ha moldeado. Entonces, estas impresiones que nosotros vemos en la porción horizontal del hueso frontal van a ser nada más y nada menos que las impresiones que dejan justamente los surcos y los giros del lóbulo frontal. Por tanto, aquellas depresiones van a ser las impresiones digitales y aquellas eminencias van a ser las que corresponden a los surcos, ¿no? Que van a ser las eminencias orbitarias y las eminencias mamilares. Luego también vamos a tener una estructura que es bastante importante, que es el agujero ciego, que está aquí chiquitito. Este es un agujero que no tiene salida, por eso se denomina agujero ciego, y que nos va a servir como punto de inserción para una dependencia de dura madre que mencionamos ayer, que se conoce como la hoz del cerebro, ¿no? Esta hoz del cerebro nace
en el agujero ciego, asciende y se va por todo el cráneo, desde anterior hacia posterior. Y en ese recorrido va a tener dentro de sí a un seno venoso, que es el seno venoso sagital superior. Este seno venoso va a dejar también una impresión, que es lo que se conoce como el surco del seno venoso sagital. ¿Sí? Ahora viene aquí un huesito que es bastante interesante, que es el hueso etmoides. Este hueso etmoides, ¿sí? Cuando uno lo ve, es bastante curioso, ¿no? Porque va a tener dos porciones. Una porción, si lo queremos simplificar, que es la porción vertical, y una porción que es la horizontal, que la corta, ¿no? Cuando nosotros cortamos la porción vertical, vamos a dar dos partes. La parte superior, que se conoce y que es bien conocida, ¿no? Como la cresta de gallo o la apófisis cristagali, y la parte inferior, que viene a ser la lámina perpendicular, que va a ser, a su vez, parte de lo que se conoce como el tabique nasal. Ahora, a los lados de esta línea media, nosotros vamos a encontrar una lámina, porque es bien delgadita, pero esta lámina va a estar agujereada. Como está agujereada, a esta lámina se conoce como lámina cribosa. Y más hacia afuera de la lámina cribosa vamos a tener dos masas bastante grandes que van a ser huecas. Estas masas van a ser conocidas como masas laterales. Una vez que hemos entendido esto, podemos ver el huesito. Tenemos la porción vertical con su apófisis cristagali y su lámina perpendicular. Luego, a los lados de la línea media, vamos a tener unas láminas bastante delgadas que están agujereadas, que son conocidas como la lámina cribosa. Y cribosa de huequitos, ¿no? De criba. Y a los lados vamos a tener dos masas bastante grandes que también van a estar agujereadas, que van a ser conocidas como las masas laterales y que en conjunto van a tener a las celdillas etmoidales, ¿no? Que también van a ser parte más adelante de lo que son los senos paranasales. Aquí lo que nos debe interesar para lo que es la base de cráneo es la porción superior, que va a estar en relación con las celdillas etmoidales, ¿sí? Con las celdillas etmoidales y la apófisis cristagali. También vamos a ver que algo relevante en cuanto al etmoides es la masa lateral en su cara externa. ¿Por qué? Porque de todas las caras que tiene la masa lateral, ya que es un cubo, ¿no? La cara externa es la más delicada, es la más delgadita, diríamos. Y como es tan delicada y tan delgada que uno podría fácilmente dañarla, entonces se le denominó la lámina papirácea. ¿Sí? La lámina papirácea. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando nosotros vamos a articular, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos el frontal, la parte medial, esta porción que estamos viendo aquí, es parte del etmoides, ¿no? En su masa lateral. La parte del etmoides que va a formar parte de lo que es la cavidad orbitaria es justamente la cara externa, ¿no? De la masa lateral, que es conocida como la lámina papirácea. Y que en caso hay alguna infección, alguna lesión a nivel de la órbita o también a nivel de el mismo etmoide, de los senos paranasales, podría fácilmente comunicarse, ¿no? Por ejemplo, de un lado hacia el otro. Y esa es la importancia de esta lámina. Además, otras estructuras que son bastante conocidas son en la cara inferior, la apófisis unciforme, ¿no? Y el cornete medio y el cornete superior, perdón, y el cornete medio. El cornete inferior es un hueso aparte, ¿no? Que va a ser parte del macizo facial, pero no es parte de la base de cráneo. Listo. El siguiente hueso es bastante bonito también y se conoce como el esfenoides, ¿no? Esfenoides que viene del término cuña. Cuando uno lo ve de buenas a primeras parece como un murciélago, bastantes lo asemejan a este animalito y quizá parece un poco complicado de poder verlo, ¿no? Pero lo podemos simplificar. ¿Cómo nosotros podemos estudiar un esfenoides? De la siguiente manera. El esfenoides va a tener una porción central, que aquí la estamos viendo, en amarillito, en rojo y en morado, que se va a conocer como el cuerpo del esfenoide. El cuerpo del esfenoide vamos a imaginar que es una caja. Por tanto, va a tener 6 lados, ¿cierto? Va a tener una cara superior, va a tener una cara inferior, que está marcado aquí con azul, el borde, ¿no? Una cara anterior en amarillo
y una cara posterior que está en rojo. Además, vamos a tener las caras laterales que están en celeste. A partir del cuerpo, nosotros vamos a poder ver las prolongaciones. Las prolongaciones del esfenoides van a conocerse como las alas menores, las alas mayores en verde y las apófisis pterigoides, ¿no? Que van a venir o van a ir por debajo del cuerpo del esfenoide. Con esto ya tenemos armado nuestro esfenoide y vamos a poder encontrar algunas estructuras que son bastante importantes, que son los agujeros del esfenoide. En el esfenoide nosotros vamos a encontrar agujeros que son bastante relevantes, ya que a través de ellos van a pasar estructuras nerviosas y vasculares que o van al cráneo o al encéfalo o salen del encéfalo, ¿no? Entonces vamos a verlos desde anterior hacia posterior. En esta vista del esfenoides, que está desde la parte superior, vamos a ver que el primer agujero que nos vamos a encontrar es este agujero que se conoce como el agujero óptico y va a dar paso, como su nombre lo dice, al nervio óptico, que es el segundo par craneal, ¿cierto? Ahora, por debajo de este agujero óptico vamos a encontrar un agujero que en realidad no tiene una forma tan circular, sino más bien es más irregular y se conoce como la fisura esfenoidal, que aquí casi no se ve, pero miren, si nos vamos a esta vista, vamos a ver que es bastante grande, ¿no? También se le llama fisura orbitaria superior y se va a formar gracias a la unión de las alas menores con las alas mayores del esfenoide. Si en el primero pasaba si en el agujero óptico pasaba el segundo par craneal, en la fisura orbitaria superior nosotros vamos a tener el paso de el tercer par craneal, el cuarto, el quinto en su primera rama y el sexto par craneal. Entonces, tenemos en el agujero óptico, que es el segundo par craneal, sale, el nervio óptico, ¿cierto? En la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal van a salir tercero, cuarto, quinto uno y sexto. Luego, si nos vamos un poquito más atrás, a nivel de las alas mayores, tendremos el siguiente agujero que se conoce como agujero redondo. Y por este va a pasar la continuación. Si aquí estaba tercero, cuarto, quinto 1 y sexto, aquí vamos a tener al quinto 2, la rama 2 o maxilar del trigémino. Por el agujero oval vamos a tener al quinto 3 o rama mandibular del trigémino. Y por este agujero bastante pequeñito, que se conoce como agujero espinoso, porque a esta porción del esfenoide se le conoce como la espina o spix, entonces vamos a tener aquí la arteria cerebral media, ¿no? Que va a tener bastante relevancia, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué es importante conocer el esfenoide? Porque a través de él vamos a tener bastantes agujeros, como hemos visto, por donde van a pasar estructuras que van a irrigar o inervar la zona del encéfalo, ¿no? O van a salir del cráneo. También vamos a ver aquí, por ejemplo, un agujero que es bastante importante, que es el conducto perigoideo o vidiano, que es por donde va a pasar el nervio vidiano, ¿no? Tal cual su nombre. Y además vamos a tener las apófisis pterigoides que habíamos visto anteriormente y sabremos que en esta parte está compuesta de dos láminas. Una lámina que es conocida como la lámina externa y una lámina interna y que entre ambos van a formar una pequeña fosita conocida como la fosa pterigoidea. Listo. Entonces, una vez hemos conocido un poco del esfenoides, vamos a pasar con el occipital, rápidamente. El occipital, así como el frontal, va a tener también dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. El occipital tiene relevancia porque va a albergar algunas de las estructuras que vimos ayer. Por ejemplo, nos damos cuenta que también tiene unas impresiones, ¿cierto? Las impresiones inferiores van a ser conocidas como impresiones cerebelosas, porque recordemos que el cerebro no llegaba a la fosa posterior del cráneo, ¿recuerdan? Sino más bien quien estaba en la parte posterior era el cerebelo, ¿sí? El cerebelo. Y quien estaba sobre el cerebelo era más bien el cerebro, ¿sí?
Entonces, las impresiones inferiores que tenemos a nivel del occipital corresponden al cerebelo y las impresiones superiores corresponden más bien al cerebro, ¿no? En su porción occipital. Y cuando nosotros juntamos estos 4 espacios, vamos a darnos cuenta que en el centro formamos una especie de rombo que tiene una elevación. A esta elevación se le va a conocer como la eminencia o protuberancia occipital interna. Y si hay una interna, hay una externa, que es la que habíamos mencionado antes, ¿no? Una eminencia occipital interna. Y entre estas, una delgada franja que las divide, que es la cresta, que también vamos a tener una interna y también vamos a tener una cresta occipital externa. Algo que debemos mencionar también es que aquí se encuentra en la porción horizontal de este hueso, del occipital, el agujero magno o el agujero occipital relevante porque nos va a servir como referencia para el paso de estructuras, ¿no? A partir del agujero occipital, nosotros podemos mencionar la separación de lo que es el tronco encefálico de la médula espinal, ¿sí? Y también vamos a tener que, a este nivel, vamos a tener a los lados lo que se conoce como los cóndilos, que van a servirnos para la articulación con la primera vértebra cervical o atlas, y que en estos cóndilos, en estas masas que forman a los cóndilos, hay unos agujeros, que son importantes porque en estos agujeros vamos a tener el paso del nervio hipogloso. Por eso se les llama también conducto hipoglósico, ¿no? Otra porción importante que mencionamos ayer es la porción basilar. Y algo característico o bastante interesante de la porción basilar, que es la que está por delante del agujero magno, es que esta porción basilar va a articularse con esta porción posterior del esfenoide. Lo interesante es que a pesar de que son huesos independientes, tanto el esfenoides en su porción posterior como la porción basilar del occipital van a articularse de forma muy temprana, haciendo que, por ejemplo, conforme pasan los años, estos se van a unir como si fuesen un solo hueso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontráramos un cráneo, ¿no? Vamos a ver probablemente que incluso en una persona joven, esta porción basilar, que va a estar unida con la porción del esfenoide, no tiene una división como tal, ¿no? Lo que me lleva a recordar otra característica, que conforme pasan los años, estas divisiones que hemos visto nosotros al inicio, por ejemplo aquí, ¿no? Que vienen a ser las suturas, se van a ir borrando poco a poco. Porque conforme pasan los años, estas suturas se van a ir uniendo cada vez más, ¿no? Entonces, en una persona joven, por ejemplo, nosotros vamos a poder encontrar las suturas bastante claras, pero si nosotros vemos el cráneo de una persona bastante mayor, entonces podremos saber que es una persona bastante mayor, ya que las suturas casi han desaparecido, ¿no? Están como un poco borradas, como desgastadas, podríamos decir. Y eso es una característica. Lo siguiente es hablar del hueso temporal, que es un huesito que puede ser un poco complicado, pero vamos a dividirlo en 3 partes. Tradicionalmente, el hueso temporal va a derivar de 3 porciones, ¿no? En su desarrollo embriológico, los cuales van a terminar en las porciones que se conocen como la porción escamosa o la concha del temporal, la porción mastoidea, que es la parte que nosotros tocamos cuando nos tocamos quizá la base del cráneo, y la porción petrotimpánica, que está hacia la cara interna, ¿no? Y que va a estar en relación con la porción petrosa. A todo esto, en su desarrollo embriológico, el hueso temporal solo tiene la concha, la porción mastoidea y la porción petrosa. A esto se va a sumar esta pequeña apófisis, conocida como la apófisis estiloide, que viene más bien adherida de otra porción del arco branquial, ¿no? En su desarrollo embriológico como tal, el hueso temporal no lo tiene, pero en su relación con otras estructuras, al final termina osificándose, y cuando nosotros vemos al hueso temporal completo, cuando uno ya es adulto, vamos a encontrar a esta apófisis, ¿no? La apófisis estiloide, que es importante porque va a servir de punto de inserción para el famoso ramillete de Rioland. Y bien, entonces vamos a ver algunas estructuras
algunos relieves que podemos encontrar nosotros en este hueso temporal. Primero, y de forma rápida, la cara exocranial, que es la cara externa, ¿no? En esta cara exocranial vamos a tener la porción de la concha o la porción escamosa que habíamos visto, la porción mastoidea, que es lo que nosotros tocamos, ¿no? Si es que nos tocamos la base del cráneo hacia posterior, y vamos a tener también una pequeña saliente que va a ser la porción que junto al hueso malar va a formar el arco cigomático, ¿no? Que viene a ser la apófisis cigomática, que es esta porción. Además, en la cara externa vamos a tener el agujero o el meato auditivo externo, que va a ser básicamente la porción a partir de la cual nosotros vamos a tener nuestro pabellón auricular, ¿no? Nuestro oído. Y además vamos a tener algunas estructuras que nos van a servir para lo que va a ser más adelante la articulación temporomandibular, que es donde se articula justamente nuestra mandíbula, ¿no? Donde tenemos los tubérculos cigomáticos y la fosa mandibular, que es donde se va a albergar justamente la cabeza de la mandíbula. Bien, entonces, pasando a la cara endocranial, que es la que más nos interesa, vamos a tener aquí también parte de la porción escamosa. Y lo que más nos debe interesar, y esto sí ténganlo en cuenta, es la porción petrosa, ¿no? Que es una porción de forma piramidal, se dice, donde la parte más medial sería el vértice y la parte más lateral, que está en relación con la concha, sería la base, ¿no? Y el resto serían sus bordes, ¿no? El borde superior y las caras laterales. ¿Aquí qué podemos encontrar? Bueno, aquí vamos a encontrar primero una eminencia que es elevada, la eminencia arcuata, que va a ser una elevación ósea producto de las estructuras que están en el oído interno, y seguida de esto vamos a tener otra elevación que es el tegmen tímpani, ¿no? Que es el techo del tímpano, que, bueno, va a ser la elevación ósea justamente de la porción del tímpano, ¿no? Tal cual su nombre lo dice. Además, junto a ello, vamos a tener algunas pequeñas impresiones bastante delgadas que van a dar paso a lo que son los nervios petrosos y que van a dejar en su camino estas pequeñas impresiones que de forma general, porque a veces pueden variar o no estar, se les va a conocer como los hiatos de Falopio. Además, vamos a tener aquí una impresión, ¿no? Una impresión que va a estar relacionada con el ganglio de Gasser, que es el del trigémino, ¿cierto? Que nos va a dar a su vez aquí un tubérculo, el tubérculo retrogasseriano, que es el que va a estar, como ya les mencioné, en relación con el nervio, ¿no? O bueno, con el cuerpo del ganglio de Gasser. Además, vamos a ver si por la cara externa tenemos un conducto auditivo externo, en la cara interna nosotros tenemos un conducto o un orificio auditivo interno. Y junto a ella nosotros tendremos a su vez dos pequeñas fositas que van a ser parte más adelante de lo que veremos como la fosa media. Bien. Una vez que hemos visto entonces todos los huesos de forma individual, vamos a pasar a unirlos y vamos a tener entonces lo que se conoce como la base de cráneo como tal, ¿no? Y esta base de cráneo se va a poder estudiar de dos maneras. Tanto si lo vemos por dentro, lo que se conoce como el endocráneo o la cara endocraneal o la cara interna, como si lo vemos por fuera y se conoce como la cara exocraneal o la cara externa. Ambos van a poder dividirse en tres porciones. Si nosotros dividimos el endocráneo en tres porciones, vamos a denominarlo fosa. Y si lo dividimos por la cara externa, serán porciones. En la cara interna tendremos fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Y en la cara externa tendremos porción anterior, porción media y porción posterior. Los límites van a ser los siguientes. En la fosa anterior vamos a tener las siguientes estructuras. Primero, nosotros recordamos el cuerpo, ¿cierto?, del esfenoides. Este cuerpo del esfenoides tiene como característica que en la parte central tiene una depresión. Esta depresión que estamos viendo en la parte central se conoce como la silla turca, es la famosa silla turca. Y delante, veremos más adelante,
aquí, que tiene dos eminencias. Estas dos eminencias van a ser conocidas como las apófisis clinoides anteriores. Y así como tiene unas apófisis clinoides anteriores, tendrá unas apófisis clinoides posteriores, ¿sí? Ahora, ¿cuál de estas es límite? El límite para dividir la fosa anterior de la fosa media, las apófisis clinoides anteriores. Entonces, tenemos las apófisis clinoides anteriores, tenemos el ala menor del esfenoide, ¿sí? Y si nosotros juntamos estas alas menores con apófisis clinoides anteriores, vamos a poder dividir lo que es la fosa anterior de la fosa media. Y para poder dividir lo que es la fosa media de la fosa posterior, vamos a tomar como referencia el dorso de la silla turca, o también las apófisis clinoides posteriores y el borde superior de la porción petrosa. De esta manera, entonces, vamos a tener las tres fosas, ¿no? Anterior, media y posterior. En la cara externa es un poco más sencillo, ya que solamente vamos a tomar dos referencias. Primero, las apófisis cigomáticas que habíamos visto, ¿sí? Y vamos a trazar una línea. Trazamos una línea conocida como la línea bicigomática. La línea bicigomática nos va a dividir cara a porción anterior de porción media. Y para dividir la porción media de la porción posterior, vamos a trazar otra línea que va a ir desde la apófisis mastoide hasta la otra apófisis mastoide. Por tanto, será la línea bimastoidea. Entonces, una vez que nosotros trazamos esta línea, tendremos porción anterior, porción media y porción posterior. Bien, de forma rápida, entonces, y a modo de recordaris, lo que hemos visto, vamos a ver cada una de estas porciones. Primero, en la fosa anterior, recordamos que en el hueso frontal teníamos el agujero ciego, ¿cierto? Y teníamos el surco para el seno venoso sagital superior. ¿Qué más teníamos en la línea media? Teníamos la parte del etmoides que les dije que era muy importante. ¿Cuál era esta parte? La lámina cribosa, ¿sí? La lámina cribosa. Y superior a la lámina cribosa estaba la porción vertical conocida como la apófisis crista galli o también llamada cresta de gallo, ¿cierto? A los lados ya de la línea media vamos a tener a las impresiones que deja el lóbulo frontal, las eminencias orbitarias y las impresiones digitales. Y por último vamos a tener parte de lo que es el esfenoide. Y aquí vamos a tener lo siguiente. ¿Se han preguntado por qué el etmoides tiene estos agujeros en su lámina horizontal? Pues básicamente porque a este nivel, a nivel de lo que son las láminas cribosas, vamos a tener apoyado lo que es el primer par craneal, ¿no? El nervio olfatorio. Y el nervio olfatorio tiene una disposición más dilatada, ¿no? Conocida como el bulbo, y que va a ir hacia posterior hasta que llega a, hasta el lóbulo temporal, ¿cierto? Entonces, esta porción del bulbo, del nervio olfatorio, va a estar apoyada sobre la lámina cribosa. Y este bulbo va a dar unas ramitas que van a ingresar a la parte de la cavidad nasal y para poder llegar a ella tiene que atravesar justamente esta lámina. Y este paso de los nervios es lo que nos va a dar estos huequitos, ¿no? Por eso es que la lámina cribosa justamente es agujereada. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos entonces aquí al primer par craneal, ¿cierto? Al olfatorio. Y luego hablábamos de una porción o unos agujeros ópticos para el segundo par craneal, ¿no? Que ya va a estar en relación con el esfenoide. Entonces, las estructuras que van a ir apareciendo en la base de cráneo, sobre todo en cuanto a pares craneales, van a ir en orden, ¿no? El primero, que es el nervio olfatorio, el segundo, que es el óptico, que ya va a estar más en lo que es la fosa media, y luego volvemos a recordar lo que son los agujeros que habíamos visto antes. La fisura orbitaria superior, que va a tener al tercero, cuarto, quinto 1 y sexto, ¿no? Luego al agujero redondo con el quinto 2, al agujero oval con el quinto 3, y vamos a tener aquí al agujero espinoso que tiene a la arteria meningia media, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la arteria meningia media?
Pues que esta va a ser la principal arteria que va a irrigar a las meninges, ¿no? Uno. Y dos, en que cuando nosotros veamos las muestras que tenemos en el taller, vamos a darnos cuenta que en la porción que continúa, el temporal, y luego al parietal, esta arteria va a dejar una impresión en las caras laterales del cráneo. Esta impresión que deja la arteria meninge media se conoce como la hoja de higuera, ¿sí? La impresión de hoja de higuera. ¿Y por qué es tan importante? Porque el recorrido de la arteria meninge media se puede seguir por la parte externa, ¿sí? Vamos a ver aquí, miren, a este nivel. A este nivel, desde la parte externa, nosotros podemos encontrar a la arteria meninge media. Por tanto, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, alguna fractura, algún golpe que nos diéramos a este nivel, entonces nosotros podríamos generar alguna hemorragia, ¿no? O alguna lesión de la arteria meninge media. Y bueno, esa es la aplicación clínica del recorrido de la arteria meninge media. Y también veremos cuando, bueno, ya lo mencionarán también cuando hagan meninges, que la importancia en cuanto a las meninges es que cuando hay una hemorragia, esta se va a contener en esta zona que está en la fosa media, conocida como la zona de colable de Marchand, ¿no? Pero eso lo van a ver más adelante, les voy a dando un adelanto. Bien, entonces, ¿qué otras estructuras también podemos encontrar en la fosa media? Los hiatos, ¿cierto? Los canales que habíamos visto. Y por último, el borde superior de la porción petrosa del lóbulo del hueso temporal. Con ello terminamos entonces la fosa media y pasamos rápidamente a la fosa posterior, que es bastante sencilla. Bueno, aquí vamos a recordar entonces al hueso occipital y tendremos primero la porción basilar, que está articulada con el esfenoides, como les había mencionado, luego el agujero magno o agujero occipital, su cresta, ¿no? La cresta occipital, la eminencia occipital interna, y a los lados vamos a ver que hay otras impresiones adicionales. Estas impresiones adicionales, ¿ven? Son como unos caminitos que van a albergar a lo que son los senos venosos. En específico, vamos a tener al seno venoso transverso y al seno venoso sigmoideo, ¿sí? Estos, luego, al unirse, van a terminar por salir por una estructura que aquí está bastante delgada, pero si la vemos de costado, ¿sí? Aquí, en amarillo, bastante delgado, vamos a ver que todos estos van a juntarse para formar la vena yugular interna, ¿no? Y como salen por este espacio, entonces a este espacio se le va a conocer como foramen yugular o también agujero rasgado posterior. Ahora, si queremos seguir el recorrido de los pares craneales, como los habíamos estado viendo, nos habíamos quedado en el sexto par craneal, ¿cierto? Habíamos hablado del primero, el segundo, en la fosa orbitaria superior, tercero, cuarto, quinto 1 y sexto, quinto 2, quinto 3. Ahora, del sexto, que sale por la fisura orbitaria superior, vamos a pasar al séptimo. El séptimo va a salir por el conducto auditivo interno. Luego, el octavo también va a salir por el conducto auditivo interno. El noveno, el décimo y el 11º van a salir por el agujero rasgado posterior o el foramen yugular. Y por último, el 12º va a salir por el agujero condilio anterior o también conocido como agujero del hipogloso, ¿no? Que es lo que habíamos visto hace un momento. Con ello, entonces, tenemos el recorrido de cada uno de los nervios craneales y su salida por la base del cráneo, ¿no? Y de ahí la importancia de saber justamente o saber reconocer las estructuras de la base del cráneo. Por último, y de forma rápida, vamos a ver un poco de las estructuras del exocráneo. Básicamente, en el exocráneo lo que vamos a reconocer son las partes externas, como por ejemplo, aquí en la porción anterior, reconoceremos las masas laterales del etmoides, ¿sí? Y su lámina perpendicular y algunos de los agujeros que hemos visto también por la cara interna, ¿no? Por ejemplo, la fisura orbitaria
superior, el agujero óptico y otras estructuras que vamos a ver en las otras porciones. Como por ejemplo, aquí tenemos el agujero oval, el agujero espinoso, y además en la parte externa vamos a tener uno de estos agujeros que es bastante importante, que es el orificio externo del conducto carotidio, que también lo habíamos mencionado ayer, ¿no? También vamos a tener que, si nosotros, bueno, esto es más descriptivo, juntamos las estructuras que están por fuera, podemos dividirlo en dos triángulos, ¿no? Pero básicamente son las estructuras que hemos conocido antes. Así que lo podemos pasar. Luego, por último, vamos a tener la última porción, que es la porción posterior del occipital. Y aquí sí debemos detenernos un poquito, porque lo que nos interesa es la porción lateral. La porción media ya la hemos visto con su agujero occipital o agujero magno, pero lo importante en la parte externa, en la porción posterior, es la apófisis mastoides. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en esta apófisis mastoides hay dos surcos, hay dos ranuras. La primera, que es la más profunda, va a ser el surco que deje la porción o el brazo posterior del músculo digástrico, y el que está más hacia medial va a dar paso a la arteria occipital, ¿no? Que va a irrigar toda la porción posterior del hueso occipital por la parte externa. Bien, entonces con eso hemos terminado la primera parte, que es cráneo y base de cráneo. Y vamos a pasar rápidamente a lo que es columna vertebral y pared torácica. No sé si tendrán alguna duda, ¿todo claro hasta aquí? Bien, asumiré que sí. Cualquier cosa pueden escribir por el chat, ya saben. Vamos a continuar entonces con columna vertebral. En cuanto a la columna vertebral, vamos a ver primero sus generalidades, como siempre. La estructura general de la columna vertebral va a estar compuesta por unos huesos bastante irregulares, pero que tienen una disposición de disco, ¿no? Una especie de cilindro que va a estar dispuesto uno sobre otro y que va a rodear lo que es la médula espinal y su contenido, ¿no? O sus estructuras adyacentes, como por ejemplo las meninges, los nervios raquídeos, los plexos venosos que veían ayer y las arterias. Por tanto, la función de la columna vertebral va a ser, primero, dar protección a la médula espinal y a las estructuras que están a su alrededor, pero también va a tener otras estructuras que van a servir como punto de apoyo para la inserción tanto de vísceras como de músculos, ¿no? Y que por tanto va a ayudar a mantener en el eje del cuerpo en nuestra posición, que en este caso es una posición bípeda. Bien, una vez que hemos visto la columna vertebral de forma general, diremos que estos huesos en total van a ir de 33 a 34 vértebras. Ahora, tradicionalmente a estas vértebras se les va a dividir en porciones. Una porción cervical, una porción dorsal, lumbar, sacra y coxígea. ¿Cómo yo me puedo aprender cada una de estos o los números de estos? Bueno, personalmente yo lo recuerdo así. Lo que hago es primero pongo 7, luego pongo 5. Entonces, 7 más 5, pues me da 12. Repito el 5 y hasta aquí serían 29, ¿cierto? 29. Si sé que el total son 33 a 34 vértebras, entonces las coxígeas, que son las que me faltan, van a ser de 4 a 5, ¿no? Es una manera de poder recordarlo. Ustedes pueden inventar su propia manera para recordarse la cantidad de vértebras por región. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a decir que una estructura ósea es una vértebra? Pues básicamente que pueda cumplir con estas estructuras que nosotros vamos a denominar elementos de una vértebra típica. ¿Qué es lo que tiene toda vértebra típica? Toda vértebra típica va a tener primero un cuerpo. Un cuerpo que va a ser la estructura central, que va a soportar todo el peso, ¿no? de la columna vertebral. Luego
dos estructuras bastante delgadas que son como unas hojas, que son conocidas como láminas y que están hacia posterior. Y a partir de estas láminas veremos que tienen unas prolongaciones. Primero tendremos a las apófisis transversas. Segundo, hacia posterior tendremos a la apófisis espinosa. Y luego hacia arriba y hacia abajo vamos a tener a unas apófisis conocidas como articulares, que como su nombre lo dice, va a servir para articular una vértebra con otra. Por último, para poder nosotros completar nuestra vértebra, tendremos que unirla al cuerpo, ¿no? Esta unión entre cuerpo y láminas va a denominarse pedículo. Y una vez que nosotros hemos unido el cuerpo con las láminas y sus estructuras, veremos que se forma un pequeño espacio que nosotros vamos a conocer como el agujero vertebral, que es por donde va a pasar la médula espinal y todas sus estructuras, ¿sí? Entonces, toda vértebra típica debe cumplir con estos elementos. De esta manera, entonces, siempre que nosotros podamos ver una vértebra, podemos reconocer estas estructuras. Pero entonces, ¿por qué nosotros lo dividimos en cervical, dorsal y las otras porciones? Lo dividimos de esta manera porque, a pesar de que estas vértebras también van a tener lo que acabamos de ver, van a tener además algunas características que las van a diferenciar unas de otras. Y es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, aquí les he dejado un cuadrito que lo pueden ver más detenidamente, que es un cuadro resumen de qué es lo que caracteriza a cada una de estas vértebras, ¿no? En la región cervical, dorsal y lumbar. Pero nosotros vamos a agilizar y vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces decíamos que toda vértebra, ¿no? Toda vértebra típica tiene un cuerpo, ¿cierto? Tiene unas láminas y a partir de estas láminas tiene unas prolongaciones. Una apófisis espinosa, una apófisis transversa y unas apófisis articulares. Pero estas tienen que unirse al cuerpo. Esta porción que une, ¿no? Láminas y apófisis transversas al cuerpo se conocen como los pedículos, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo a una vértebra típica, pero de la zona cervical. ¿Y por qué yo sé que es una vértebra de la zona cervical? Porque toda vértebra cervical va a caracterizarse porque su cuerpo, primero, es bastante delgado, es pequeño, ¿sí? Es más ancho, ancho desde su diámetro transversal que desde su diámetro anteroposterior. Y además, algo que es muy propio de estas vértebras cervicales es que tienen dos eminencias en su cara superior. Estas eminencias van a ser conocidas como las apófisis puntiformes o también conocidas como ganchos de la vértebra cervical, ¿no? Además, nos damos cuenta de que sus apófisis transversas tienen una característica, que son estos huequitos, que no sé si los recuerdan, los mencionamos ayer. Son los agujeros transversos. ¿Y para qué nos sirven estos agujeros transversos? Pues nos sirven para el paso de la arteria vertebral, la vena vertebral, que es un poco más grande que la arteria, más ancha, y además de un nervio que los va a acompañar, conocido como el nervio de François-Franck, ¿sí? Además, vamos a darnos cuenta que esta apófisis transversa tiene dos divergencias, ¿no? Tiene dos separaciones, que van a ser las tuberosidades, una tuberosidad anterior y una tuberosidad posterior. Y entre ambas, una especie de surco o canal que los va a acompañar. Por último, vemos también que es muy propio de las vértebras cervicales que sus apófisis espinosas sean bífidas. Y estas son únicas de las vértebras cervicales. Siempre que nosotros veamos una vértebra cervical, debemos de pensar en esta característica, ¿no? Ninguna otra vértebra de la columna va a tener una apófisis espinosa que sea bífida. Algo que es importante conocer también, no sé si lo mencioné ayer, es que de todos los agujeros vertebrales, de todos los agujeros de las apófisis transversas, vamos a tener que la arteria vertebral no va a atravesar todas ellas. Si bien todas las vértebras cervicales tienen su agujero en la apófisis transversa, la arteria vertebral no pasa por la vértebra, por la apófisis transversa de la vértebra C7, ¿sí? Va a ingresar a partir de la vértebra C6
y va a salir hasta la vértebra C1 o también conocido como atlas. Bien, entonces hasta aquí lo que son las cervicales y vamos a pasar con las dorsales. En el caso de las vértebras dorsales o torácicas, estas se van a caracterizar porque tienen un cuerpo cuya forma se dice que es acorazonada, ¿no? Un poco acorazonada. Luego vamos a tener sus láminas, las láminas, su apófisis espinosa, que es bastante característica porque parece un piquito, ¿no? Es bastante puntiaguda hacia inferior. Y luego vamos a tener a sus prolongaciones, que son las apófisis transversas, las apófisis articulares, que aquí las estamos viendo, que son como orejitas, pero algo que también es característico de la vértebra dorsal son estas carillas articulares. Si nos damos cuenta, toda vértebra dorsal va a tener dos semicarillas articulares, una semicarilla articular superior y una semicarilla articular inferior. ¿Y por qué tiene semicarillas articulares? Pues porque se va a articular con las costillas, ¿no? En específico, las semicarillas van a servir para articularse con la cabeza de la costilla, mientras que la apófisis transversa también tiene otra carilla articular y esta se va a articular con el tubérculo costal, ¿no? Entonces, ambos van a servir para poder articularse con las costillas en la porción posterior. Luego vamos a tener las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, a diferencia de las dorsales, van a tener un cuerpo bastante más ancho. De hecho, son bastante gruesas y esto se debe a que físicamente van a tener que soportar todo el peso del cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a una vértebra lumbar, vamos a verlas bastante gruesas, bastante anchas. Y vamos a ver además que podemos decir que sus dimensiones son bastante similares, bastante armónicas. ¿Por qué? Porque si antes, por ejemplo, teníamos a las láminas, ¿no? Que acá son más anchas que altas, lo mismo que en las cervicales, más anchas que altas. En las vértebras lumbares, el ancho y el alto es bastante semejante, es decir, van a asemejarse, ¿no? Van a ser casi igual. Luego vamos a tener que el agujero por el que va a pasar la médula va a ser un agujero bastante simétrico, ya que asemeja un triángulo equilátero. Y luego, a los lados, vamos a tener las prolongaciones nuevamente. La apófisis transversa, que en este caso va a ir hacia posterior, y de hecho, algunos mencionan que sería más adecuado denominarla apófisis costiformes, porque asemejan unas pequeñas costillas. Luego tenemos a la apófisis espinosa, que en las vértebras lumbares ya no van a ser como un piquito, sino más bien van a ser cuadriláteras. Y luego a las apófisis articulares, ¿no? Superiores e inferiores, siempre son 4. Listo. Algo más es que los cuerpos de las vértebras lumbares se dice que tienen forma arriñonada, ¿no? A diferencia de las dorsales que se dice que tienen forma acorazonada. Bien, entonces una vez que hemos visto a estas vértebras, a la cervical, dorsal y lumbar, pasamos a ver a las sacras y coxigias. Y las vemos aparte, ¿por qué? Porque nos habremos dado cuenta que las otras vértebras van a estar independientes, ¿no? Van a ser cada una articulada de forma separada. En cambio, las vértebras sacras y las vértebras coxigias más bien van a estar soldadas todos en un solo hueso. Entonces, debido a esta característica, algunos autores las van a llamar también vértebras falsas, porque como tal no van a articularse una con otra, sino que están en un solo hueso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vértebras sacras, vamos a tener que este huesito es producto de la unión de 5 vértebras y que estas van a mantener de alguna manera la estructura de donde vinieron, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos vertebrales y sus apófisis, ¿no? Que ahora las vamos a ver. En cambio, las coxigias, si bien también son producto de la unión de unas vértebras, más bien van a caracterizarse porque estas vértebras casi no se van a notar diferentes, ¿no? Van a estar bastante más atrofiadas o poco desarrolladas.
Bien, entonces, una vez que conocemos esto, vamos a ver algunos de los relieves que tienen las vértebras sacras. Básicamente va a ser recordar un poco de lo que hemos visto ahora con las estructuras o con una vértebra típica. Entonces, en el caso de las vértebras sacras, vamos a tener nosotros, primero que tiene una forma de pirámide cuadrangular. Por tanto, debemos de buscar una base, que está aquí en amarillo, ¿no? Una base, un vértice, y luego vamos a buscar las caras, que como es cuadrangular, hablaremos de una cara anterior, una cara posterior y las caras laterales. Listo. Una vez que tenemos ello, entonces podemos reconocer las estructuras. Vamos a ver que en la línea media y en la cara anterior, nosotros podemos encontrar lo que anteriormente fue o fueron los cuerpos vertebrales, ¿no? Y la unión entre estas nos va a dar a lo que se conoce como las líneas transversales, ¿no? Y a los lados de estas líneas transversales vamos a tener a unos agujeros, los agujeros sacros anteriores, que serían un equivalente a los agujeros de conjunción en una vértebra normal, ¿no? Es que en una vértebra normal, cuando nosotros unimos una vértebra con otra vértebra, entonces vamos a tener un espacio entre vértebra y vértebra. Este espacio, este agujero, se va a conocer como agujero de conjunción. Y en el caso de las vértebras sacras, los agujeros sacros van a ser un equivalente. ¿Qué más? Vamos a ver además que a los lados es como si las apófisis transversas se hubiesen fusionado, ¿no? Esta fusión de las apófisis transversas nos va a dar a los lados lo que se conoce como las alas o las aletas del sacro. Las aletas del sacro. Y luego, hacia posterior, vamos a reconocer lo que sería el resto de las otras apófisis. Por ejemplo, la unión de las apófisis espinosas, ¿no? Nos va a dar lo que nosotros conocemos como la cresta sacra media. La unión de las apófisis articulares nos va a dar lo que se conoce como la cresta sacra medial. Y por último, parte de la unión de las apófisis transversas nos va a dar hacia posterior lo que se conoce como la cresta sacra lateral. Y entre cresta y cresta vamos a ver unas pequeñas profundidades que van a ser conocidos como canales, ¿no? El canal sacro anterior, por ejemplo, y los canales sacros posteriores. Finalmente nos vamos a dar cuenta que en la porción del vértice de la vértebra sacra o del hueso sacro, vamos a tener dos pequeños, entre comillas, cachitos, ¿no? Unas astas que van a ser conocidos como las astas del sacro y que van a delimitar la salida del conducto conocido como canal sacro, que en su parte final se va a conocer como el hiato sacro. ¿Sí? Algo que debemos recordar también es que a los lados el sacro va a articularse con el hueso coxal, y como la carilla articular tiene forma de oreja, a esta carilla articular se le cambió de nombre de carilla articular a carilla auricular. Por último, en el caso de la vértebra coccigia, que es bastante breve, diremos que esta, como sabemos, es la unión de algunas vértebras que fueron atrofiadas y que son atrofiadas debido a que estas vértebras ya no tienen una función en nuestro cuerpo, pero que en nuestro proceso evolutivo fueron parte de lo que antes fue o fuera una cola, ¿no? Entonces, básicamente este huesito va a ser un vestigio de lo que antes fue la cola y que va a llegar a articularse con el sacro a través también de unas astas, ¿no? Que van a articularse con las astas del sacro y que en el caso del coxis serían las astas del coxis. Bien, ahora, luego vamos a tener aquí a las vértebras atípicas. Habíamos mencionado antes las vértebras típicas, ¿no? Lo que toda vértebra debe tener. Sin embargo, hay algunas vértebras que van a escapar justamente a estas características. Y estas van a ser especiales, digamos, según las regiones que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, las vértebras atípicas a nivel cervical.
¿Qué vértebras son atípicas o especiales en la zona cervical? Pues la primera, o también conocida como atlas, la segunda, también conocida como axis, la vértebra C6 y la vértebra C7. La primera, ¿por qué es atípica? Porque miren, si nosotros nos ponemos a pensar y recordamos nuestra estructura base de toda vértebra típica, nosotros deberíamos tener un cuerpo. Y si nosotros observamos el atlas, ¿tenemos un cuerpo vertebral? No tenemos un cuerpo vertebral. Por tanto, el atlas es una vértebra atípica. Entonces, ¿cómo está compuesto el atlas? Pues va a estar compuesto de unas estructuras anchas a los lados, que van a ser conocidas como las masas laterales, las cuales van a tener hacia superior y hacia inferior unas carillas articulares. La cara superior, y esto es un tip para poder nosotros reconocer el atlas cuando nos lo pasen, por ejemplo, en las clases o en el taller, es que la cara superior del atlas siempre, pero siempre es más cóncava, ¿sí? La carilla superior es más cóncava hacia arriba. En cambio, la cara inferior es un poco más plana. Eso es uno. Segundo, la cara superior es un poco más alargada, ¿sí? Y la cara inferior es un poco más redondeada, ¿no? Un poco más circular. Y tercero, que esta carilla articular del atlas se dice que tiene forma de suela de zapato, ¿no? Y eso es algo característico, es una forma bastante sencilla de nosotros poder reconocer lo que es la cara superior de la cara inferior del atlas. Pero ¿qué más tiene el atlas? El atlas además va a tener unas estructuras óseas que van a conectar las masas laterales. Estas estructuras óseas van a ser los arcos, un arco anterior que es más corto y un arco posterior que es un poquito más largo, ¿sí? Y dentro de estas vamos a tener a unas tuberosidades, ¿no? Una tuberosidad anterior, una tuberosidad posterior. Y dentro también carillas articulares que van a servir para articularse con el axis. Algo que sí tiene el atlas y que también tienen otras vértebras típicas son las apófisis transversas. Y miren, también como toda vértebra cervical tiene su agujero para la arteria vertebral, ¿cierto? Listo. Entonces, terminamos con el atlas. Luego veremos al axis. ¿Qué tiene el axis? El axis tiene de atípico que, obviamente, los cuerpos, que sí tiene un cuerpo en este caso, normalmente los cuerpos cervicales no tienen una eminencia que sale a su superior, ¿no? En el caso del axis sí lo tiene y se conoce como la apófisis odontoides o también conocido como el diente del axis. Pero, ¿qué más tiene el axis? Bueno, lo atípico es básicamente la apófisis odontoides. El resto es bastante semejante a una vértebra típica. Tiene láminas, tiene apófisis espinosa, apófisis transversa y apófisis articulares, ¿no? Superiores e inferiores. Listo. Y luego veremos a las otras dos vértebras atípicas, la C6 y la C7. ¿Por qué la vértebra C6 es atípica? Bueno, es atípica porque la vértebra C6, a diferencia de las otras vértebras cervicales, tiene su tubérculo anterior, el tubérculo de la apófisis transversa, bastante más prominente. Entonces, la hace más notoria y nos sirve como punto de referencia para estructuras anatómicas. Como por ejemplo, que a este nivel, y es la razón por lo que se le llama tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac, a este nivel vamos a tener la arteria carótida común, ¿no? Y su separación con la arteria vertebral. Por tanto, vamos a poder a este nivel nosotros pinzar, ¿no? A esta arteria, a la arteria carótida común, por ejemplo, en algún proceso quirúrgico. Pero ¿qué más? También vamos a tener que a este nivel vamos a encontrar el cartílago cricoides y por tanto a este nivel podremos separar lo que es la tráquea, ¿cierto? De la faringe. Asimismo, tendremos a otras estructuras que van a estar ubicadas a este mismo nivel, a nivel de la vértebra C6, y que nos van a ser muy útiles, ¿no? En caso, por ejemplo, de las radiografías o incluso en el caso de abordajes quirúrgicos.
Por último, otra vértebra típica es la vértebra C7 y esta incluso nosotros la podemos palpar, ya que es la vértebra más prominente de nuestro cuello. Si nosotros ahorita que estamos sentados tocamos nuestro cuellito, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que hay una porción que sobresale, ¿no? Como si fuese nuestra joroba y que luego va a ir hacia la parte posterior de nuestra espalda. Esta porción que sobresale y que en algunas personas es más marcada, ¿no? Corresponde a la apófisis espinosa de la vértebra C7 o prominente. Luego, en la región dorsal, las vértebras atípicas, vamos a tener que son la primera, la decimoprimera y la décima, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque si nos damos cuenta estamos casi a los extremos de lo que son las áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los extremos C1, C2 y C6, C7. Aquí tenemos los extremos T1, T11, bueno, T10 y T11. Siempre que nosotros estamos en vértebras que están en los extremos, ¿no? Que van a dar paso a las otras vértebras, vamos a tener que estas de alguna manera terminan por adoptar características de las otras vértebras. Por tanto, se les conoce como vértebras de transición y es por ello que tienen algunas características, ¿no? Que son bastante particulares. En el caso de la primera vértebra dorsal, vamos a tener que lo característico es que esta va a tener una carilla articular. No va a tener dos semicarillas, ¿no? Una semicarilla superior y una semicarilla inferior, sino que solo va a tener una semicarilla inferior porque la costilla, la primera costilla, va a articularse solo en parte en esta vértebra. Lo siguiente es que va a mantener algunas de las características de las vértebras cervicales, como por ejemplo las apófisis unciformes, y luego el resto es bastante común a todas las vértebras dorsales. Luego, las vértebras dorsales T10 y T11 van a tener como característica que, miren, ya no van a tener semicarilla, sino que van a tener una carilla completa. ¿Por qué? Porque a este nivel las costillas van a articularse ya no mitad y mitad como normalmente lo hacen, sino que se van a articular por completo en el cuerpo de la costilla. Por último, otra vértebra atípica es la vértebra lumbar y tiene de atípico que va a perder su paralelismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente nosotros cuando ponemos las vértebras, estas de alguna manera van a estar, digamos, horizontales. Sin embargo, la vértebra lumbar pierde ello. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no es tan paralelo en su borde superior y en su borde inferior, sino más bien, si nos damos cuenta, miren, en la parte anterior es más ancha que su parte posterior. Y esto hace que de alguna manera haya como una especie de ángulo, ¿cierto? Una especie de ángulo que nos va a ayudar a tener esta flexura que uno tiene a nivel de la zona lumbar, ¿no? Y eso. Entonces, ahora veremos de forma rápida la columna en su conjunto. Ya hemos visto las partes, ahora vamos a juntarlas y vamos a ver la columna en su totalidad. La columna en su totalidad mide de 73 a 75 centímetros y de estas vamos a tener que la porción más larga es la porción del dorso, del tórax, y la porción más ancha es a nivel del sacro, ¿no? Justamente por las alas o los alerones del sacro. Y que a partir de esta, nosotros podemos dividir la columna en dos porciones. Una porción móvil, que va a corresponder a la cervical, dorsal y lumbar, y una porción no móvil, o vértebras falsas, como habíamos visto, que corresponde al sacro y al coxis. Luego veremos que la vértebra o la columna vertebral como tal no es una estructura lineal, ¿no? Sino más bien es una estructura que tiene curvas. Y estas curvas van a poder
van a dividirse en dos. Las más conocidas, las que siempre hemos escuchado, que son las curvas anteroposteriores, ¿no? Por ejemplo, la curva del cuello, la curva de la espalda, la curva lumbar, que es más marcada en las mujeres, y la curva de la región sacrocoxígea. Pero también vamos a tener unas curvas laterales, según algunos autores, que van a ser más bien, van a estar relacionados en un eje anteroposterior, ¿no? En el que vamos a tener una desviación o una convexidad hacia la izquierda, una convexidad hacia la derecha en la zona dorsal y otra convexidad hacia la izquierda en la zona lumbar. ¿Por qué existen estas curvaturas? Pues básicamente son adaptaciones de nuestro cuerpo a que nosotros estamos en una posición bípeda. Es decir, estas curvaturas van a servir para que nuestro centro de gravedad pueda soportar todo el peso que implica estar nosotros de pie, ¿no? En una posición justamente bípeda. A diferencia de otros animales, por ejemplo, que al andar en cuatro patas van a tener otro tipo de curvatura u otra disposición. Lo que nos lleva a conocer como dato curioso que, por ejemplo, la curvatura dorsal, ¿no? La curvatura dorsal es propia solamente de nosotros, ¿no? De los humanos. ¿Por qué? La curvatura lumbar. ¿Por qué? Porque en nuestro caso la estructura, o bueno, la posición bípeda hace que nuestros órganos que antes estaban hacia inferior, ahora estén, o sea, hacia inferior, ¿no? Ahora estén más bien como cayendo. Y todo nuestro cuerpo tiene que soportar este peso, ¿no? En nuestras vísceras, por ejemplo, del abdomen. Entonces, si lo imaginamos como una bolsita, nuestra columna de alguna manera tiene que adaptarse. Y este peso que cae, ¿no? Hace de alguna manera que nuestra columna se doble en la zona lumbar y nos da esta curvatura que es bastante característico de nosotros. Bueno, por último, vamos a tener la configuración externa y la configuración interna, que no es más que ver todas las vértebras en su conjunto. Por ejemplo, si nosotros veíamos antes que había una cresta sacra en la parte inferior, ahora la unión de todas las apófisis espinosas nos va a dar lo que se conoce como la cresta vertebral. Y lo que antes era el canal sacro, por ejemplo, el canal sacro posterior, ahora va a ser el canal vertebral. ¿Sí? Listo. Ahora, rápidamente, porque nos va a dar el tiempo, vamos a hablar de algunas de las articulaciones de la columna y vamos a dividirlas en intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas partiremos por decir que son aquellas que van a estar directamente relacionadas con las estructuras propias de la misma vértebra, mientras que las extrínsecas van a ser de otras estructuras en unión con la vértebra. Es decir, intrínsecas van a ser estructuras que unen vértebra y vértebra, y las extrínsecas van a ser aquellas que unen otras estructuras a la vértebra. Entonces, dentro de las intrínsecas vamos a tener las articulaciones entre los cuerpos, es decir, cuerpo y cuerpo, entre las apófisis, todas las que hay, y entre las otras porciones, ¿no? Primero, en la articulación entre los cuerpos, veremos que estos se van a dar entre un cuerpo y otro cuerpo, ¿cierto? Y estos van a ir desde el borde superior, por ejemplo, borde superior de este cuerpo vertebral con el borde inferior de el otro cuerpo vertebral. Entonces, las superficies articulares van a ser borde inferior del cuerpo vertebral, ¿no? Del cuerpo vertebral superior y el borde inferior del cuerpo vertebral que está inmediatamente inferior a este. Entre ambos vamos a tener estructuras como el disco intervertebral, que va a ser su principal medio de unión, y otras estructuras periféricas que van a ser ligamentos. El principal, en este caso, el disco intervertebral, va a caracterizarse por ser una estructura fibrosa con dos porciones. Una porción elástica, que le va a ser como si fuese un marquito, y una porción central que
es gelatinosa, ¿no? Y que es gelatinosa, pero que está bajo mucha presión. Es una estructura que normalmente, si estuviese suelta, digamos, sería más de una consistencia más líquida, un poco más fluida. Pero como está bajo mucha presión, lo que hace es licuefactarse, llegando a una consistencia gelatinosa. Por lo que, ¿qué pasaría si nosotros generáramos una lesión dentro de este disco intervertebral en la porción central? Pues dado que está bajo mucha presión, si nosotros liberamos un poquito, hacemos un corte, este centro, este núcleo, que se conoce como el núcleo pulposo, va a salir, ¿no? Y es lo que se conoce como las hernias del núcleo pulposo, las hernias discales. Bien, ahora, en cuanto a los ligamentos, vamos a ver que estos van a estar alrededor del cuerpo vertebral. El primero, el ligamento vertebral anterior, va a ir por toda la cara anterior de todas las vértebras. Y el ligamento vertebral posterior va a ir también por el cuerpo, pero en su cara posterior, es decir, por la cara posterior de todos los cuerpos vertebrales, ¿no? Llegando hasta el sacro en ambos casos. De estos, vamos a tener que hay una articulación que se adhiere o que se adiciona a nivel cervical en cuanto a las articulaciones entre los cuerpos entre sí, y estas articulaciones son las que se dan entre las apófisis unciformes que habíamos visto, ¿no? Y estas articulaciones se van a conocer como las uncovertebrales, que van a ser un tipo de articulación plana o también conocida como artrodia. Luego veremos las articulaciones entre apófisis, y es que las apófisis también se van a articular entre sí. Por ejemplo, las apófisis transversas se van a articular entre apófisis transversas a través de los ligamentos intertransversos. Las apófisis articulares van a articularse, valga la redundancia, entre ellas a través de una articulación que es de tipo plana, ¿no? O artródica. Y las apófisis espinosas van a articularse a través de dos ligamentos. El primero, que va a ir desde la apófisis espinosa superior hasta la apófisis espinosa inferior a través de un tabique fibroso conocido como el ligamento interespinoso, y otro medio de unión que es como un cordón que va por todos los vértices, ¿no? Como si fuese una pita, llamado ligamento supraespinoso, que en la zona cervical va a tener una disposición más ancha, razón por la que en la zona cervical se le conoce como ligamento cervical posterior. Luego vamos a ver la articulación entre las láminas, ¿no? Que recordemos son las estructuras óseas delgadas que están en la parte posterior y que van a llegar a unirse entre ellas por lo que se conoce como los ligamentos amarillos. Y son amarillos porque tienen bastante contenido de fibras elásticas, ¿no? La importancia, básicamente, de estos ligamentos amarillos es que van a formar la parte posterior del agujero de conjunción que hablábamos antes. Y este agujero de conjunción es bastante importante porque a través de él van a salir los nervios raquídeos. Entonces, pensemos, ¿qué pasaría si estos ligamentos amarillos, que normalmente tienen fibras elásticas, se engrosan o se calcifican? Entonces, el espacio que va a generar el agujero de conjunción se vería reducido, ¿cierto? Entonces podríamos llegar a comprimir un nervio o incluso generar una estenosis, ¿no? Lo que podría generar dificultades o dolor o malestar en los pacientes. Razón por la cual en algunas ocasiones se va a hacer una resección parcial o total, por ejemplo, de estos ligamentos. Por último, penúltimo, veremos algunas otras articulaciones, que son las articulaciones del sacro y las del atlas con el axis. Y aquí vamos a tener que el sacro se va a articular en dos puntos. El primero con la vértebra L5, la última vértebra lumbar, a través de una anfiartrosis, y en su cuerpo, y con su apófisis articular a través de una articulación plana, o también conocida como artrodia, ¿no? La cual se va a reforzar con otros elementos como son los ligamentos, ¿no? Principalmente y único de esta zona, el ligamento sacrovertebral.
Luego, en cuanto a la articulación atlantoaxoidea, ¿no? Es decir, entre el atlas y el axis, C1 y C2, vamos a tener que estas son importantes porque primero van a tener una disposición trocoide. Esto quiere decir que va a formar como un eje, ¿no? Un eje que lo va a formar el axis y una estructura anular, es decir, como anillo, que va a estar formado en parte por el atlas y en parte por el ligamento que lo atraviesa, que es el ligamento transverso. Lo que favorece, por ejemplo, que nosotros podamos girar la cabeza hacia los lados, ¿no? Porque el axis funciona como eje y el resto funciona como un anillo que gira alrededor de este eje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de girar nuestra cabeza justamente porque podemos estar alrededor de este eje, que es el axis. ¿Y cómo es que se une? Pues, como ya mencionamos, el ligamento transverso, el cual tiene la característica de que va a tener unas prolongaciones, ¿no? Hacia superior, que es la porción occipital, y hacia inferior, que es el cuerpo del axis, formando en conjunto, miren, si lo vemos, una forma de cruz, por lo que también se le llama el ligamento cruciforme, ¿no? Cuando está todo junto. Luego vamos a ver las articulaciones de la columna con la cabeza, que es parte de las extrínsecas, y aquí vamos a tener a una articulación muy importante, que es la occipito-atloidea, que básicamente es la articulación de los cóndilos, recordemos los cóndilos del occipital que vimos hace un momento, con las cavidades que se formaban en las masas laterales, ¿no? Las masas laterales de C1 o el atlas con su suela de zapato. ¿Recuerdan? Su suela de zapato que se va a articular con los cóndilos del occipital. Bien, de estos vamos a tener que una vez que se articulan van a verse reforzados por ligamentos que van a ser los occipito-atloideos, que básicamente nos dicen de dónde van, y de los cuales sobresale el occipito atloideo posterior, que es el que estamos viendo aquí, el cual va a ser muy importante porque nos va a dejar un pequeño espacio. ¿Para quién? Para, miren, esta arteria. ¿Recuerdan? Ayer vimos la arteria vertebral que subía por los agujeros y que luego abrazaba en parte al atlas hasta subir al agujero magno. Pues la arteria vertebral, cuando sale de la apófisis transversa del atlas, va a abrazarlo, como les mencioné, pero atraviesa este ligamento, el ligamento occipito-atloideo posterior, y no lo atraviesa solo, sino que lo atraviesa también con el primer nervio cervical, ¿no? Listo. Por último, vamos a hablar de la articulación occipito-axoidea, que va a ser también entre la zona occipital, pero con el axis. Y estos van a ser dos ligamentos, ¿no? Dos ligamentos de los cuales nos tiene que importar el ligamento occipito-axoideo con sus dos porciones, el ligamento medio y el ligamento lateral. El ligamento medio, conocido como suspensorio del odontoide, y los ligamentos laterales, conocidos como ligamentos alares, que son los que van a sostener básicamente la apófisis odontoides del axis adherido al occipital. Listo. Entonces, hasta aquí hemos terminado la parte de columna y ya para terminar, de forma bastante rápida, vamos a hablar acerca de la pared torácica, ¿sí? Para ello, empezaremos otra vez con generalidades y quiero que se lleven estos conceptos bien claros porque a veces hay confusiones. ¿Cómo diferenciamos nosotros pared torácica de caja torácica o de cavidad torácica? Pues la diferencia es sencilla. Miren, cuando nosotros primero hablamos de pared torácica, vamos a hablar de solamente la estructura ósea que va a rodear, ósea cartilaginosa, que va a rodear la zona del tórax, ¿no? Entonces, esta, entre comillas, jaula que vamos a tener va a ser la pared, la pared torácica, ¿no? Es la jaula. Pero esta pared va a ir acompañada de estructuras musculares y vasculonerviosas. En conjunto, no hueso más músculos, que van a ser
los músculos intercostales, ¿no? Más el van intercostal, van a ser lo que conforman la pared torácica. Mientras que solamente la porción ósea y cartilaginosa es lo que se conoce como la caja torácica, ¿no? Caja torácica, solo hueso y cartílago. Pared torácica, hueso, cartílago, más músculo y paquete vasculonervioso. ¿Y qué es la diferencia de la cavidad torácica? Pues la cavidad torácica va a ser todo el espacio comprendido por dentro de esta caja o de esta pared torácica, ¿sí? Listo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando respecto a el tórax, que vamos a ver también un poco más adelante, veremos que este va a estar comprendido por todas las vértebras torácicas, es decir, desde T1 hasta T12, por el componente óseo, que van a ser las costillas, y la unión de las costillas hacia anterior con un huesito que se conoce como el esternón, ¿no? Entonces, todos estos en conjunto van a ser lo que se conoce como caja torácica, y que luego vamos a ver los otros componentes que lo acompañan para formar una pared torácica. Empezamos entonces con la parte ósea. Empezamos con el esternón. El esternón es un hueso plano que se dice que tiene forma de espada de gladiador. Entonces, como toda espada, debemos tener un lugar por donde vamos a cogerlo. Esa porción es el mango o manubrio, ¿no? También se le llama cabeza, ¿no? Cabeza. Luego habrá un cuerpo y digamos que lo que vendría a ser la parte más distal, como la punta de esta espada, vendría a ser la apófisis sifoide. Como todo hueso plano, vamos a tener una cara anterior y una cara posterior, ¿no? Cara anterior y cara posterior. Entre ambos vamos a tener los bordes o las caras laterales, ¿no? Y algo que debemos recordar siempre, siempre, siempre es que entre manubrio y cuerpo vamos a tener un surco que lo separa, que es conocido como, bueno, que va a formar en sí un ángulo, ¿no? Porque no se unen de forma vertical, sino que van a tener cierta inclinación. Este ángulo, que es el ángulo del esternón, o también conocido como ángulo de Lewis, nos va a servir como referencia cuando nosotros vayamos a dividir el espacio que se conoce como mediastín. Luego vamos a tener que las sifoides, la apófisis sifoides, también tiene una separación, solo que esta apófisis sifoides suele estar hasta bastante avanzada de edad una persona, conformado de tejido conectivo, no de tipo cartilaginoso. Y superior a este vamos a encontrar una pequeña depresión que se conoce como la fosita suprasifoidea. Vamos a ver que en conjunto el esternón tiene unas depresiones, ¿no? Como si estuviese mascado, si es que lo podemos ver, ¿no? Como si alguien hubiese mordido los bordes, pero realmente estas escotaduras, ¿no? Van a ser las depresiones que van a dejar justamente la articulación que se forma con la costilla. Y recordemos, las costillas no se van a articular directamente con el esternón, ¿no? La mayoría de ellas se van a articular más bien a través de un cartílago costal, ¿no? Entonces, aquí estas depresiones que nosotros vamos a encontrar se conocen como escotaduras costales, que van a ser 7. Y entre escotadura y escotadura costal tendremos espacios que van a ser denominadas escotaduras intercostales, ¿no? Que no van a servir para articular. Por último, en la cabeza o el manubrio del esternón, nosotros vamos a tener la forma de un polígono, cuyo borde superior es bastante importante, ya que va a ser conocido como la escotadura yugular, y es lo que normalmente nosotros podemos tocar si es que sentimos a nivel de nuestro pecho, ¿no? Nuestra escotadura yugular y las escotaduras claviculares que están inmediatamente laterales a esta, ¿no? Escotadura yugular al centro o escotadura esternal y escotadura clavicular. Listo. Luego hablaremos un poco acerca de las costillas. Y como les decía, realmente las costillas no están articuladas
con el esternón de forma directa, sino más bien las costillas van a llegar a articularse con el esternón a través de un cartílago costal. El conjunto costilla más cartílago costal se conoce como arco costal, ¿sí? Así que cuando nosotros hablemos de las articulaciones de las costillas con el esternón, hablaremos de los arcos costales, que son los que realmente llegan hasta el esternón. Ahora, estas costillas nosotros vamos a poder diferenciarlas en lo que se llaman como costillas verdaderas y costillas falsas. Verdaderas porque van a unirse, entre comillas, directamente, ¿no? Por el arco costal al esternón, y las falsas porque no van a tener una relación de 1 a 1 con el esternón, sino más bien van a juntarse varias de ellas, las 5 últimas, ¿no? A través de un único cartílago que van a llegar hasta el esternón, ¿no? Listo. Dentro de estas también vamos a tener a las costillas flotantes que no van a terminar de articularse con el esternón de forma directa. Ahora, así como nosotros hablábamos de una vértebra normal, ¿no? O una vértebra típica, vamos a hablar de una costilla normal o una costilla típica. ¿Qué tiene toda costilla? Toda costilla tiene una cabeza. Esta cabeza va a estar ubicada siempre hacia la parte posterior. Recordemos que las cabezas de las costillas van a estar articuladas con la vértebra dorsal, ¿cierto? Entonces, la cabeza siempre va a estar hacia posterior. Luego, si hay una cabeza, debe haber un cuello, ¿no? Que es la parte más angosta. E inmediatamente después del cuello vamos a tener la tuberosidad de la costilla o la tuberosidad costal. Y siguiente de ella, después de ella, vamos a tener lo que se conoce como el cuerpo costal. Entonces, cabeza, cuello, cuerpo, ¿sí? Cabeza, cuello, cuerpo. Ahora, el cuerpo costal no tiene una disposición horizontal. Como estamos viendo, la costilla tiene una forma un poco angulada, ¿no? En realidad, vamos a decir que la costilla tiene distintas curvas. Una curva de enrollamiento respecto al eje, ¿no? Así. Curva de enrollamiento, como dando la vuelta. Una curva de torsión, porque la parte anterior tampoco es tan vertical. Está más bien oblicua, ¿no? Está un poco echada hacia anterior. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, miren, aquí veremos que las costillas no están ni horizontales, ni están totalmente verticales, sino que están oblicuas. Entonces, a esta característica del giro de la costilla respecto a este eje, se le conoce como curvatura de torsión. Por último, vamos a tener a la curvatura del eje longitudinal, y este va a ser más bien al ángulo que se forma respecto a una costilla con la horizontal. Es decir, por ejemplo, si yo tomo esta costilla, ¿no? Entonces vamos a tener que esta costilla, a ver aquí, no es totalmente horizontal, ¿cierto? No es totalmente horizontal. Entonces, este ángulo que se forma, y este ángulo, va a ser lo que nosotros vamos a conocer como la curvatura del eje longitudinal. Es decir, aquí vamos a tener una disposición hacia abajo, ¿sí? Como así. Entonces, tenemos las tres curvas, ¿no? La curvatura de enrollamiento, que es la que da la vuelta, digamos así. La curvatura de torsión, que es esta parte, ¿no? Esta parte, que no es vertical, sino es oblicua. Y la curvatura del eje longitudinal, que hace que tanto la parte posterior como la parte anterior no esté en una sola línea recta, sino más bien esté como inclinada. ¿Sí? No sé si me deja entender, de todas maneras lo pueden escribir por el chat, en cualquier caso, pero estas son las tres curvaturas que se describen en una costilla normal. Ya. Ahora, algo más que debemos de saber, y es muy importante para la aplicación clínica, es los bordes. Toda costilla normal tiene un borde superior, ¿no? Un borde superior y un borde inferior.
Ahora, el borde inferior tiene la característica de que es más delgada y está cortada como en bisel, ¿sí? Está cortada como en bisel. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pequeño surco. Este surco se conoce como el surco costal. Y nos interesa porque a través de este surco vamos a tener el paso de lo que se conoce como el van subcostal. ¿Y por qué nos interesa? Porque, por ejemplo, si yo tuviese que abordar a nivel del tórax, ¿no? Entonces, aquí ya. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, que abordar el tórax, ¿no? Y yo tuviese que ingresar, por ejemplo, una aguja, entonces, ¿por qué borde yo podría ingresar para no dañar al paciente? ¿Ingresaría por el borde superior o ingresaría por el borde inferior? Entonces, si yo conozco por anatomía que el borde inferior está relacionado con el surco costal y con el van subcostal, entonces escogería ir por el borde superior. Obviamente porque aquí no dañaría ninguna estructura, ¿no? Entonces, es la razón por la que normalmente vamos a elegir, bueno, siempre vamos a elegir el borde superior de las costillas cuando uno aborda justamente a nivel torácico, ¿no? Listo. Ahora, así como veíamos vértebras normales, ahora vamos a ver vértebras especiales, perdón, costillas especiales, ¿no? Y estas van a ser las siguientes 4. La primera costilla, la segunda costilla y las 2 últimas. La primera costilla, ¿por qué? Porque a diferencia de las otras costillas, es corta, es pequeña, bastante pequeña, la más pequeña, y es también horizontal. Miren, si lo vemos en esta imagen, aquí es un poco más horizontal respecto a las otras costillas, ¿no? Y es la más pequeña. La siguiente es la segunda costilla, que también va a tener la característica de que es un poco corta, es un poco aplanada y también es un poco horizontal, ¿no? Pero más horizontal es la primera costilla. Lo que nos interesa de la primera costilla es saber sus relaciones. ¿Por qué? Porque en esta costilla nosotros vamos a ver el paso de estructuras muy importantes. Primero reconozcamos sus estructuras. Miren, de posterior hacia anterior. Siempre hacia posterior teníamos a la cabeza de la primera costilla. Después de la cabeza tenemos al cuello. Después del cuello tenemos al tubérculo costal. Y después del tubérculo costal tenemos al cuerpo. Ahora, en su cuerpo, en la parte anterior, nosotros vamos a tener una elevación que se conoce como el tubérculo de Lisfranc. Y nos interesa porque, bueno, va a darnos como relación hacia anterior una impresión que es el paso de la vena subclavia y hacia posterior el paso de la arteria subclavia. Y es importante porque si nosotros recordamos que por encima de la primera costilla o de las costillas está el hueso subclavio, ¿no? Entonces sabremos que nos queda un espacio muy pequeño, ¿no? Si acá tuviésemos la subclavia, ¿no? La subclavia, entonces veríamos que hay un espacio muy pequeño entre la subclavia y la primera costilla. Y además estamos viendo que por aquí pasan estructuras bastante importantes, ¿no? Como la vena subclavia o la arteria subclavia, además de la inserción de otros músculos. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Porque en algunas personas, ¿no? Según el tamaño de, por ejemplo, o las dimensiones de cualquiera de estas estructuras, si alguna de estas se altera, podemos generar, digamos, una especie de atrapamiento, ¿no? Que puede generar dolor si es que estamos alterando o atrapando un nervio, o que puede generar, por ejemplo, afecciones vasculares si es que nosotros comprimimos cualquiera de estos vasos. Entonces, en conjunto a estas afecciones se les conoce como el síndrome de outlet torácico o abertura torácica, que es el orificio, ¿no? Y tiene como base conocer justamente estas relaciones, ¿no? La segunda costilla especial es, la segunda costilla, que es la especial, va a tener de especial las características que les había mencionado antes, pero también que tiene una tuberosidad adicional, que es la tuberosidad del serrato mayor, ¿no? Básicamente eso. Y las 2 últimas costillas son importantes porque son las costillas flotantes. Y estas no se van a articular
ya no se van a articular con las apófisis transversas de las vértebras dorsales. Es por ello que no tienen tubérculo costal. ¿Sí? Listo. Luego, por último, ya para terminar, veremos aquí algunos músculos de la pared torácica. Vamos a ver los músculos intercostales, que van a ser los principales que vamos a encontrar. Luego, los supracostales, que van a estar sobre, ¿no? Sobre las costillas. Luego, los subcostales, ¿no? Supracostales, subcostales, y por último el transverso del tórax, o también conocido como el triangular del esternón, que está en la parte posterior del esternón. De todos estos, los que vamos a ver ahora van a ser los intercostales, que digamos van a ser los músculos intrínsecos como tal, ¿no? Porque van a unir costilla y costilla, mientras que los otros van a unir costillas con otras estructuras, ¿no? Y estos, como ya les mencionaba, van a ser importantes porque van a estar en relación con el ván subcostal. Una forma de recordarlo, y así lo vamos a ver incluso en nuestras clases cuando llevamos en el anfiteatro, es de la siguiente manera. ¿Cómo nos recordamos la disposición? Porque es muy importante conocerlo. La disposición de los músculos intercostales de la siguiente manera. Primero, los intercostales van a ser tres: externo, medio e interno, o también conocido como externo, interno e íntimo, ¿no? El primero, el externo, siempre va a ir en sentido oblicuo, de superior, ¿no? Así, de superior a inferior y de lateral a medial. Entonces, de superior a inferior y de lateral a medial. ¿Cómo lo recordamos? Siempre nos dicen que es como si uno metiera nuestras manos, ¿no? Metemos nuestras manos a nuestros bolsillos. En ese sentido, están siempre las intercostales externos, los músculos intercostales externos. Y luego vamos a tener a los intercostales internos. ¿Cuál es la disposición de los músculos intercostales internos? Pues lo contrario. Si el intercostal externo es como metiendo la mano, ¿cierto?, a nuestro bolsillo, pues el intercostal medio o interno va a llevar el sentido contrario. Por tanto, va a ser oblicuo desde inferior hacia superior y de lateral a medial, ¿no? O sea, en sentido contrario, como si se cruzaran. Por último, el intercostal íntimo va a tener la misma disposición que el intercostal medio o el intercostal interno, ¿no? Entonces, estas van a ser las disposiciones de estos músculos. Hemos visto ya su aplicación clínica, que es básicamente la intervención a través de, por ejemplo, una toracocentesis a nivel de la pared torácica. Y ya para terminar, vamos a ver el tórax otra vez en su conjunto. El tórax en su conjunto va a tener una forma cilíndrica, ¿no? Más o menos cilíndrica. Y por tanto, como todo cilindro, debe tener orificios, un orificio superior y un orificio inferior. El orificio superior u orificio torácico superior va a estar delimitado primero por el borde superior de la vértebra dorsal primera, ¿no? El borde interno de la costilla, la primera costilla, y el manubrio del esternón. Todo esto en conjunto va a darnos el orificio torácico superior, el cual va a estar totalmente, va a estar libre, no se va a adherir directamente a algún músculo aquí. Sin embargo, en el orificio torácico inferior, que va a estar delimitado hacia anterior por la apófisis sifoides, por el reborde costal, por la última costilla o por las últimas costillas, y hacia atrás por la vértebra dorsal número 12, va a tener en su borde, en todo su borde, la inserción de un músculo. Este músculo que va a ayudarnos a separar justamente lo que es tórax de lo que es abdomen. Estamos hablando aquí del diafragma, ¿no? Entonces, en nuestro tórax, nosotros vamos a tener como borde o como límite el orificio torácico superior, el orificio torácico inferior, y el espacio comprendido entre estos orificios y sus paredes es lo que se conoce como la cavidad torácica. Ahora, dentro de esta cavidad torácica, nosotros podemos seguir dividiendo este espacio
en tres partes, ¿no? Que van a ser hacia la línea media, lo que se conoce como el mediastino, y hacia los laterales, en lo que se conoce como las cavidades pleurales y las cavidades pulmonares, ¿no? Con esto entonces habríamos visto todo lo que es la parte ósea y también lo que es el tórax en su conjunto. Eso sería todo, chicos, por mi parte. Creo que habían escrito. Ah, ya. ¿En qué parte qué parte es la que no quedó muy clara?